Explicación de los hilos POSIX. La creación de un nuevo hilo es una característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez, concurrentemente. Los distintos hilos de ejecución comparten una serie de recursos tales como el espacio de memoria, los archivos abiertos, situación de autenticación, etc. Esta técnica permite simplificar el diseño de una aplicación que debe llevar a cabo distintas funciones simultáneamente. Un hilo es básicamente una tarea que puede ser ejecutada en paralelo con otra tarea. Los hilos son divertidos. Saber cómo manejar adecuadamente los hilos debe ser una parte cotidiana del repertorio de todo buen programador. Los hilos son similares a procesos. A los hilos, como a los procesos, se les asignan porciones de tiempo por el núcleo. En sistemas con un solo procesador, el núcleo divide el tiempo asignado a cada hilo para simular la ejecución simultánea de hilos de forma muy similar a como lo divide para los procesos. En sistemas con más de un procesador, los hilos pueden ejecutarse simultáneamente, del mismo modo que dos o más procesos pueden ejecutarse simultáneamente también. Así que, ¿por qué son los multihilos preferibles a múltiples procesos independientes cooperativos? Bien, los hilos comparten la misma ubicación en memoria. Hilos independientes pueden acceder a las mismas variables en memoria. Así pues, todos los hilos del programa pueden leer o escribir a los enteros declarados globalmente. Si alguna vez se ha programado algún código no trivial que use fork, se reconocerá la importancia de esta herramienta. ¿Por qué? Mientras que fork permite crear múltiples procesos, también crea el siguiente problema de comunicación. ¿Cómo conseguir que múltiples procesos, cada uno con su propio espacio en memoria, se comuniquen? No hay una respuesta simple a este problema. Mientras que hay muchos tipos diferentes de IPC, local, comunicación entre procesos, todos ellos sufren de las dos mismas grandes desventajas. Imponen una cierta sobrecarga al núcleo, disminuyendo el rendimiento. En casi todas las situaciones, IPC no es una extensión natural del código. Muy a menudo, lo que hace es incrementar la complejidad del código. Doble decepción. La sobrecarga y la complejidad no son buenas. Si alguna vez se han tenido que hacer modificaciones masivas a alguno de nuestros programas para que soportase IPC, se apreciará realmente la sencilla propuesta de compartir la memoria que los hilos proporcionan. Los hilos POSIX no necesitan hacer complicadas y costosas conferencias, porque resulta que todos nuestros hilos viven en la misma casa. Con una pequeña sincronización, todos los hilos podrán leer y modificar las estructuras de datos de nuestros programas. No tenemos que bombardear los datos a través de un descriptor de fichero o compactarlos en un pequeño espacio de memoria compartida. Únicamente por esta razón se debe considerarse el modelo único proceso multihilos, en lugar del modelo multiprocesos monohilo. Los hilos son ágiles. Pero hay más. Los hilos también son extremadamente ágiles. Comparados con un fork estándar, los hilos conllevan mucha menos sobrecarga. El núcleo no necesita crear una nueva copia independiente del espacio de memoria del proceso, de los descriptores del proceso, etc. Lo cual ahorra un considerable tiempo de la CPU, haciendo la creación de un nuevo hilo de 10 a 100 veces más rápida que la creación de un nuevo proceso. A causa de ello, pueden usarse una gran cantidad de hilos sin preocuparse demasiado acerca de la CPU y de la memoria requeridos. No tendrán el mismo impacto en la CPU que cuando se realizan con un fork, lo cual significa que pueden crearse hilos en el programa cada vez que tenga sentido hacerlo. Por supuesto, al igual que los procesos, los hilos tomarán ventaja con múltiples CPUs. Esto es realmente una gran ventaja si el programa ha sido diseñado para trabajar con una máquina con varias CPUs. Si el programa es de código abierto, seguramente acabará siendo ejecutado en varias de ellas. El rendimiento de ciertos programas en hilos, los que hacen un uso intensivo de la CPU en concreto, escalarán linealmente con respecto al número de procesadores por lo menos. Si se está escribiendo un programa que hace un uso intensivo de la CPU, definitivamente se querrán encontrar formas para hacer uso de múltiples hilos en el código. En el momento en que se sea un adepto a escribir código con hilos, también seremos capaces de enfrentarnos a nuevas batallas de programación de forma creativa, sin necesidad de demasiado IPC, y de muchas de sus complicaciones. Todos estos beneficios trabajan en conjunto para hacer de la programación multihilos algo divertido, rápido y flexible. Iniciemos. He aquí un simple ejemplo de programa que usa los hilos POSIX. Como ven, incluimos la librería pthread, lo cual nos sirve para implementar las funciones de hilos en el programa. Lo guardamos con la extensión .c.
Para compilar escribimos lo siguiente en la consola. Note que para compilar hilos, se necesita el siguiente parámetro a la hora de compilar. Lo ejecutamos como cualquier otro programa en C, y vemos que despliega un texto, un número de veces definido en el programa. Este programa no hace nada extraordinario, solo nos ayudará a entender cómo funcionan los hilos. Vamos a ver paso a paso lo que hace el programa. En main primero declaramos una variable denominada myHilo, que es del tipo pthread-t que se encuentra definido en la librería pthread.h, que se denomina a menudo como thread. Hay que pensar en él mismo como un modo de manejar el hilo. Después de declarar myHilo, llamamos a la creación de una función pthread para crear un hilo real. No debe confundirnos el hecho de que la función pthread-create, que se encuentre dentro de un if. Dado que pthread-create devuelve un valor de 0 si todo va bien y un valor no igual a 0 en caso de error. Colocar la llamada a la función dentro de un if es solo una forma elegante de detectar si la llamada pthread-create ha fallado. Vamos a ver los argumentos de pthread-create. El primero es un puntero hacia mi hilo, el segundo argumento, definido como null, puede ser usado para definir ciertos atributos para nuestro hilo. Dado que los argumentos por defecto de los hilos funcionarán en este caso, sencillamente lo definimos como null. Nuestro tercer argumento es el nombre de la función que el nuevo hilo ejecutará cuando comience. En este caso, el nombre de la función es función de hilo. Cuando la función de hilo retorna, nuestro nuevo hilo habrá terminado. En este ejemplo, la función del hilo no hace absolutamente nada considerable. Sencillamente muestra en pantalla: hola hilo. 5 veces y concluye. Hay que notar que la función myHilo acepta un valor puntero vacío, como argumento y también devuelve un puntero vacío, como valor de retorno. Esto nos muestra que es posible usar un puntero vacío para pasar un conjunto arbitrario de datos a nuestro nuevo hilo y que nuestro nuevo hilo también puede devolver un conjunto arbitrario de datos cuando finalice. Ahora, ¿cómo le pasamos a nuestro hilo un argumento arbitrario? Fácil, usamos el cuarto argumento de la llamada a pthread-create. En este ejemplo, lo definimos como null dado que no necesitamos pasar ningún dato a nuestra trivial función de hilo. Como se habrá visto, el programa consistirá en 2 hilos después de que retorne pthread. Adecuadamente. 1 minuto, 2 hilos. ¿No hemos creado un solo hilo? Sí, efectivamente. Pero nuestro programa principal también se considera un hilo. Pensemos de esta manera. Si escribimos un programa y no usamos los hilos POSIX en absoluto, el programa será de un único hilo, a este hilo único se le denomina principal main. Creando un nuevo hilo, tendremos un total de 2 hilos en nuestro programa. Imagino que, llegados a este punto, nos haremos 2 preguntas importantes. La primera de ellas será ¿qué hace el hilo principal cuando se crea el nuevo hilo? Se mantiene y ejecuta secuencialmente la siguiente línea del programa, en este caso, la siguiente línea es if, pthread-ion. La segunda pregunta que nos estaremos haciendo es ¿qué le ocurre a nuestro nuevo hilo cuando sale? Se detiene y espera a combinarse con otro hilo como parte de su proceso de limpieza. De acuerdo, ahora vayamos con pthread-ion. Así como pthread-create rompe nuestro hilo en 2, pthread-ion une 2 hilos en uno solo. El primer argumento de pthread-ion es nuestro id, mi hilo. El segundo argumento es un puntero hacia void. Si el puntero a void no es null, pthread-ion colocará nuestro valor de retorno del hilo void puntero en la localización que especifiquemos. Ya que no nos importa el valor de retorno de función de hilo, lo definimos a null. Se habrá notado que nuestra función de hilo tarda 5 segundos en completarse. Mucho antes de que nuestra función hilo concluya, nuestro hilo principal ha llamado ya a pthread-ion. Cuando esto ocurre, nuestro hilo principal se detendrá, se duerme, y esperará a que la función de hilo concluya. Cuando la función de hilo termine, pthread-ion retornará. Ahora nuestro programa tiene un hilo principal de nuevo. Cuando nuestro programa sale, todos los nuevos hilos habrán formado una sola hebra. Así es como se deben manejar los hilos con todo nuevo hilo que creen nuestros programas. Si un nuevo hilo no se une a una hebra, seguirá contando para el límite total de hilos del sistema. Lo cual significa que, si no se hace una limpieza adecuada de hilos, podría causar que las nuevas llamadas a pthread-create fallen.